Ok, bueno, vamos a comenzar a estudiar. Yo agradezco a todas las personas que estuvieron preguntando acerca del repaso. En la mañana no se pudo realizar debido a la lluvia. Por ahí era mucha la lluvia y no nos permitía casi escucharnos. Así que estamos postergando un par de horas la transmisión. Así que para todos los que se van agregando, Dios los bendiga. Vamos a estar leyendo esta última lección de ese trimestre que se llama ¿Cómo alcanzar sanidad? Es la lección 13 para el 25 de septiembre ya de 2021. Así que vamos a estar repasando estas últimas preguntas de esta guía de estudio bíblica. Son 13 preguntas, trataremos de abordarlo un poco más rápido de lo habitual, pero bueno, no queremos dejar pasar la oportunidad de repasar esta última lección. Así que vámonos de lleno con esa última guía de estudio, esta última lección, lección 13, ¿cómo alcanzar sanidad? Amén. La primera pregunta es, ¿cómo considera Dios a su pueblo? ¿Cómo considera Dios a su pueblo? Vamos a leer desde versículos 2, 7 al 8. ¿De qué capítulo? De Zacarías. Dice, hijos de Sión que habitas en Babilonia, escapad. Porque así dice el Señor Todopoderoso, después de la gloria me fue enviado a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 2. ¿Qué hizo Cristo por nuestra enfermedad? ¿Cómo fuimos curados? ¿Cómo lo demostró? Bueno, Isaías 53, 4 y 5 dice, sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo que nos trae paz lo cargó Él, y por su llaga fuimos sanados. Ahora Mateo 8, de 16 al 17, dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados, y con la palabra echó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ok, la primera pregunta no la comentamos, simplemente la pasamos de largo. Vamos a hacerlo ahorita. ¿Cómo considera a Dios a su pueblo? Como la niña de sus ojos. Como la niña de sus ojos. Ok, ¿qué hizo Cristo por nuestra enfermedad y cómo fuimos curados? ¿Cómo lo demostró? ¿Qué respondemos ahí? Dice que le trajeron muchos enfermos y endemoniados y a todos sanó. Dice, así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ok, entonces, en estas dos primeras preguntas estamos colocando sobre la mesa lo que el Señor, lo que Dios y su Hijo Jesucristo hacen por nosotros. Él considera que su pueblo es como algo muy especial para Él y que Él está dispuesto, tanto así que dio su propia vida y cuando Él estuvo aquí en la tierra, de llevar nuestras cargas, sintió compasión. En muchas ocasiones hemos leído cómo Él siente compasión por, ¿qué cosa? Por las personas que están a su alrededor. Eso lo hemos notado en muchos textos de la Biblia, sobre todo cuando lo van a ver en un campo abierto y dice que eran como ovejas sin pastor, ¿no? Entonces siente esa necesidad de poder cuidarlos, de poder estar con ellos. Ajá. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué nos llega a nuestra vida con el perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo? ¿Y qué abarca la verdadera santificación? Aquí son dos preguntas. Sí. Primero dice, 1 Pedro 2, 24, dice, Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo y sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Y ahora entonces, ¿qué nos llega
¿qué nos llega a nuestra vida con el perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo? Somos sanados. ¿Cómo? Somos sanados por su sangre, por su sangre. Ok, Y, entonces, y todavía hay otro texto, ok, que es 3 Juan 2. Dice, amados, deseo que prosperes en todo y que tengas salud, asimismo como prosperas espiritualmente. Y hay otro texto, 2 Corintios 7:1, dice, así, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en la reverencia de Dios. ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros después de aceptar el perdón de Cristo? Tenemos que recordar también varios situaciones en la Biblia. No sé si recuerdan cuando el Señor Jesús le trajeron a un paralítico. Sus amigos hicieron todo lo posible para que él pudiera llegar hasta donde estaba el Señor Jesús. ¿Qué fue lo primero que curó el Señor Jesús de este hombre? ¿Qué es lo que primero hace por él? Le perdonó sus pecados. ¿Cómo? Le perdonó sus pecados. Ok, ¿por qué creen que les perdonó sus pecados primero? ¿Por qué? ¿Por qué no le dijo levántate y anda primero? ¿Por qué? Porque primero el Señor se interesaba por su vida espiritual, su sanación espiritual, y ya la sanación física era ya la segunda. Ok, pero el hecho de que sea segundo no significa que no era importante. El hecho de que el Señor Jesús haya dado la sanidad primero del espíritu y después del cuerpo, no significa que haya una prioridad sobre una sobre otra, sino que este hombre, recordemos el contexto de vida de aquel momento de la historia, se creían de que muchas personas cuando tenían dolencias era porque ellos habían hecho algo, que estaban enfermos por algún pecado de ellos o por algún pecado de sus padres. Entonces, teniéndose en cuenta lo que este hombre le torturaba más, era saber que él era un hombre culpable. No hay más culpable, todos somos iguales, ante Dios hemos todos pecado igual, pero el contexto de su vida hacía que él se sintiera culpable por su enfermedad. Así que el Señor Jesús lo que hace es, conociendo su situación, le sana primero qué cosa, su corazón, su vida espiritual. Pero con eso no va solo, sino que hay también sanidad en qué cosa, a su cuerpo. Entonces, podemos ver que hay dos cosas juntas. A ver, primero, nosotros somos diferentes a los pensamientos del Señor Jesús, porque el Señor Jesús se preocupaba por momentos, en primer lugar, por su sanación espiritual, y nosotros primeramente nos preocupamos por la sanación física, en primer lugar por la sanación física, y ya por último la sanación espiritual, y debería preocuparnos primero nuestra sanación espiritual. Sí, claro. Aquí en esta parte de la pregunta, aquí tengo un párrafo que dice, en el Ministerio de Curación. ¿Qué capítulo? Nuestro ejemplo. Así se llama nuestro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud y paz y perfección de carácter. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudían quedaba sin socorro. De él fluía un caudal del poder curativo que sanaba el cuerpo, espíritu y alma a los hombres. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo concluimos con esas preguntas? Que el Señor considera que nosotros somos lo más especial, a pesar de los pecados, a pesar de todo lo que hemos nosotros tal vez defraudado a nuestro Señor. Él nos sigue considerando como lo más importante para Él. Él ha hecho todo para que no solamente nos cure en nuestra vida espiritual, no solamente para que esos remordimientos de conciencia puedan quedar eliminados, sino que también nuestra salud, ¿qué cosa? Sea mejorada. Ok, vamos entonces con la pregunta número 4. ¿Cómo reacciona Cristo frente a nuestro sufrimiento? El texto bíblico Mateo 9:36 dice,
Al ver las multitudes sintió compasión de ella, porque estaba desamparada y dispersa como oveja sin pastor. Salmo 41:3. El Señor lo sustentará en el lecho del dolor, lo sostendrá en su enfermedad. Ahora Hebreos 4:15-16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Hay una nota, igual la leemos. Aquí la nota 1 dice, hoy en día Cristo siente la aflicción de cada enfermo. Él desea aliviarlo sin que tengan que recurrir a las drogas. Fíjese que hay un ejemplo del rey Ezequías, cuando él estaba en la cama, dice que va a Isaías, esto está en 2 de Reyes 20, dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. O sea, a pesar de que este rey en ese momento que se narra la historia, tal vez no estaba tomando la mejor decisión con respecto al designio de Dios que Dios tenía, lo que pasa fue de que él escucha el ruego de su Dios. Sí. Dios escucha el ruego de Ezequías. Y a pesar de que tal vez él podía estar equivocado, Dios le da la sanación. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Que Dios se compadece de nosotros. Sí. Dios tiene misericordia aún de las personas que tal vez no estén obrando bien. Aquí dice la pregunta, ¿cómo reacciona Cristo frente a nuestro sufrimiento? Dice que Cristo siente compasión por lo que nos está pasando. Y dice en la primera pregunta, quien nos toca la niña de su ojo. Por ejemplo, cuando dice toca la niña de su ojo, su pueblo se encontraba cautivo en Babilonia como esclavo. Y ahora, cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios 12 dice que tiene un sufrimiento y por 3 veces le suplica al Señor que le quite ese mal, el Señor no le quitó ese mal y ese dolor, sino que solamente le dijo, bástate mi gracia. Hay cosas que nosotros no entendemos del Señor, no lo entendemos. Por eso dice en Jeremías, dice, no se alabe al valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría, sino alábense entenderme y comprenderme. Entonces, tenemos que entender al Señor para comprender la actitud del Señor hacia nosotros. Sí. Bueno, entonces pasamos a la pregunta número 5. Ok. Dice, ¿qué principios encontramos en los siguientes pasajes sobre cómo curaba Cristo? Marcos 1, 30 y 31 dice, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó y enseguida la fiebre la dejó y ella se puso a servirle. Ahora, Mateo 8, del 10 al 13, dice, cuando Jesús le oyó, quedó admirado y dijo a los que lo seguían, os aseguro, ahí está Mateo 8, del 7 al 13. Sí, y nada más que yo tengo del 10 al 13. Okay. Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y le dijo a los que lo seguían, os aseguro que ni en Israel ha hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y crujir de dientes. Y entonces Jesús dijo al centurión, ve cómo creíste, te se ha hecho, y su siervo quedó sanado en esa misma hora. Ok, ¿cuáles son los principios? Porque estamos aquí, vamos a rescatar, vamos a ir viendo cuáles son los principios que usaba el Señor Jesús para sanar. La fe. O sea, aquí hay que ir colocando esto porque la lección se llama ¿cómo alcanzar sanidad? Primero es perdonar los pecados. Bueno, si nos vamos primero es entender de que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Sí. Luego es saber que Él está dispuesto no solamente a sanarnos en lo espiritual, sino también está dispuesto a sanarnos también en la carne.
lo físico. Y cuando estamos hablando de lo físico, ¿qué es necesario? Tener fe. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque vamos a ir avanzando un poco más adelante en donde vamos a ir encontrando tal vez consejos de remedios naturales, pero estos sin fe no son nada. A veces nosotros, cuando no sanamos rápido de cualquier enfermedad, es lo único que pensamos rápidamente, que el Señor nos ha abandonado. Ya nos abandonó y ya estamos más que perdidos. Pero como comentamos hace ratito, que nos acordemos de Hebreo 12, que el Señor dice que al que ama, disciplina, castiga. Entonces ahora vemos, por ejemplo, en el Salmo 73, donde el salmista dice que por poco resbalan sus pasos a ver las propiedades de los impíos, porque los impíos lo que quieren lo logran, y sin con creces de esto lo logran. Entonces veo que a los que el Señor ama, reprende y castiga, y por cualquier cosa, una enfermedad o algún problema. Y vemos que hay personas que están haciendo lo malo y no le viene nada malo. Entonces vemos y entendemos el versículo de Hebreos 12, del 6 al 12. Sí, eso es un principio que debemos de tener en cuenta. Claro está de que, bueno, eso no se contradice con lo que decimos hace rato, ¿no? Acerca de que parece que la gente en el tiempo del Señor Jesús decía o siempre aplicaba de que el que estaba enfermo es porque estaba haciendo algo malo. Y eso, pero eso lo aplicaban siempre. Entonces, entre más sano, pues más cerca de Dios. No es por ahí. Y también hay que entender de que muchas de las cosas que llegan a nuestra vida es para que nosotros podamos encontrar el camino. Entonces, vamos a ir viendo ese equilibrio entre ambas posturas. Un extremo es lo que decían los fariseos. Si tú estás enfermo es porque algún pecado tienes. No necesariamente es así. Y el otro extremo que podríamos llegar es, bueno, el Señor me reprende y yo tengo que aceptar todos los sufrimientos. No, espera, vamos a ir encontrando esta mitad, esta parte media con la Biblia y sobre todo los consejos que vamos a encontrar. Vamos entonces a ver la pregunta 6, sí, vamos a ver. Cristo utilizó otro método para sanar. Juan 9:11 dice, él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui y me salvé y recibí la vista. Se lavó. Ajá. Bueno, aquí vemos que el poder y la sanación no estaban en el oro, sino estamos viendo que uno de los métodos del Señor Jesús es que la persona tenga fe. Me acuerdo cuando un señor llevó a su familiar con el Señor Jesús y le dijo, lo tira en el fuego, a veces lo quiere matar, y el Señor dijo, ¿puedo sanarlo? Y el Señor dijo, Señor, ¿puedes creer? ¿se puedes creer? El Señor dijo, Señor, auméntame la fe, porque el problema es la fe, y el que tenga fe, pues todo se le logra espiritualmente. Ahora, yo rescato también el hecho de que, ¿por qué en ese caso especial le pone el lodo en los ojos? No en todas las, no en todas en todos los casos era así. Yo veo que algo que tenemos que entender es que la fe también viene con una obra de por medio. ¿Recuerdan la cita de, bueno, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras? No pueden ir ambas cosas separadas. Si recordamos otro ejemplo de eso, también están los leprosos. Sí. Que el Señor dice, bueno, vayan ante el sacerdote. Entonces ellos tenían que hacer algo. En ese caso, yo rescato el hecho de que este ciego haya recibido, ¿qué cosa? La vista a través de un medio natural. Exacto. No siempre fue así para todos los casos, pero ese fue muy especial. Vamos a leer la nota 2 a ver qué nos da. Dice, en las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. Una vez ungió con barro los ojos de un ciego y le ordenó, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces la voz y volvió viendo. Lo que curaba era el poder
Lo que curaba era el poder del gran médico, pero él empleaba medios naturales. Aunque no apoyó el uso de drogas, sancionó el de remedios sencillos y naturales. Ok, ahí va a ser algo muy interesante para dialogar, unos textos más adelante, pero a ver. Dice, y debemos enseñar a otros a conservar y recobrar la salud. Para los enfermos debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza y debemos señalarle a aquel que es el único que puede sanar. Nuestra obra consiste en presentar a los enfermos dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe. Debemos enseñarle a creer en el gran médico. Debemos echar mano de la promesa y orar por la manifestación de su poder. La misma esencia del Evangelio es la restauración, y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, a los imposibilitados y los afligidos a echar mano de su fuerza. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es una clave de que estamos viendo acá? Es los remedios naturales sencillos, pero todo sancionado con fe. No podemos separar ambas cosas. No podemos solamente andar por la vida buscando remedios naturales como si estos por arte de magia tuvieran algo de poder, sino que es obedecer la voluntad de Dios para poder encontrar sanidad. Y eso lo vamos a ir viendo en las siguientes preguntas. Bueno, vamos con la pregunta número 7. Dice, ¿existe otro ejemplo en la Biblia donde se emplean tratamientos naturales para la curación de los enfermos? Segunda de Reyes 10:11, Segunda de Reyes 5, capítulo 5, del 10 a 11, dice, entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada y quedarás limpio. Pero Naamán se fue enojado diciendo, yo pensaba, saldrá y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y la lepra sanará. Ahora, Segunda de Reyes 20, del 5 al 7, dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David, tu padre, he oído tus oraciones, he visto tu lágrima, yo te sano y al tercer día subirás a la casa del Señor. Agregaré 15 años a tus días y te libraré del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad, por amor a mí mismo y a mi siervo David. Y agregó, preparad una masa de higo, y la prepararon y la pusieron sobre la llaga y sanó. Ok, aquí vamos a comentar creo que bastante. Sí, pero aquí antes de que nada vamos a dar la nota. Dice, el Señor nos ha enseñado, en la nota 3, el Señor nos ha enseñado que el empleo del agua es muy eficaz para curar. Estos tratamientos deberían darse hábilmente. Se nos ha instruido para que descartemos el uso de droga en nuestros tratamientos administrados a los enfermos. Hay hierbas sencillas que pueden emplearse para la restauración de los enfermos, cuyo efecto sobre el organismo es muy diferente del efecto de las drogas que envenenan la sangre y ponen en peligro la vida. Aquí esa es la nota 3. La nota dice, las cosas de la naturaleza son bendiciones de Dios, provistas para promover la salud del cuerpo y la mente y el alma. Se ofrecen a los sanos para mantenerlos sanos y a los enfermos para sanarlos. Cuando se les usa en conexión con los tratamientos hidroterápicos, son más efectivas en la restauración de la salud que todas las demás drogas y medicamentos del mundo. Consejos sobre la salud, página 166. Ahora la nota 4 en la segunda pregunta. Dice, el Señor sanará a aquellos que creen en Él. El Señor sanará a aquellos que creen, pero Él ha dado bendiciones naturales para el beneficio de los que padecen y Él desea que las utilicen. Cuando Ezequías estuvo enfermo, una sola palabra pronunciada por Dios, un solo toque de su dedo divino habría sido suficiente para sanar instantáneamente a Ezequías, pero Dios les envió instrucciones especiales según las cuales debía aplicar una pasta de higos a la parte afectada, con la cual el rey sanó y fue vivificado. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo una condición, sobre todo, no para todos, pero para algunos estamos viendo una condición para encontrar sanidad. Vimos que la primera era fe. Y la segunda era que esa fe se puede valer también de obras o de algo que podamos alcanzar a través de ello, sanidad. Y creo que una regla muy importante que tiene Dios para que nos complemente en la sanidad no son cosas que te pueden hacer
un daño secundario. Estamos viendo el día de ayer, en el repaso que se hace a través del canal de Tiempo de Reunión en YouTube, estamos viendo unos datos acerca de que la tercera causa de muerte que existe en los Estados Unidos, número 1 es el cáncer, número 2 es el tema de todo lo coronario, todo lo que son presiones altas, toda la parte circulatoria, y número 3 es la automedicación. Todos los analgésicos, diclofenaco, paracetamol y más derivan en su consumo excesivo en lo que podemos conocer como cirrosis. Entonces, Dios se puede valer de estos medicamentos para curarnos. Por misericordia, sí, pero no es su voluntad. O sea, no era el plan de Dios, no era el plan de Dios que nosotros recurriéramos a los químicos y a las drogas, pero muchas veces por habernos apartado de Dios, Dios lo permite. Dios lo permite, pero no por eso nosotros debemos estar abusando y constantemente recurriendo a eso, ignorando las cosas que ella dio. Una cosa es estar en ignorancia y otra cosa es voluntariamente seguir en la ignorancia. Cuando Eliseo le manda al mensajero con Amán y le dice, sumérgete 7 veces y vas a ser sano. Si en ese momento nada más lo hubiera hecho, hubiera sido sano, pero ahí se necesitaba fe. Y cuando preparan el higo y lo ponen en la llaga del rey, y entonces sanó. Al ponerse sanó, ahí también hay fe, porque si no hubiera fe, y no hubiera sanado. Eso nos sirve a nosotros para repasar los puntos de la lección. Dios ama a su pueblo, está dispuesto a curarnos, a sanarnos, hay que tener fe, y si hay que recurrir a algún remedio para poder encontrar la sanidad, que eso siempre sea algo natural, porque Dios no sanciona o no da como visto bueno algo que también te puede hacer daño a la larga. Así que ese es un punto a tener en cuenta. Bueno, también sabemos que el Señor nos dejó los remedios naturales, los 8 remedios naturales que se mencionan en los escritos del hermano. Dice que si nosotros tuviéramos todo esos, lleváramos a cabo esos remedios que nos dio esos 8 pasos, pues estuviéramos sanos, no necesitaríamos de estar con las drogas que a veces nos tomamos, ¿no? Pero como nosotros no obedecemos a las leyes de salud, por eso es que estamos, así como estamos, agarrando cosas que el Señor dijo que no debíamos de tomar. Claro. Vamos a seguir porque está interesante. Vamos a ver esa parte de la misericordia ahorita en las siguientes preguntas. La pregunta 8. ¿Cuáles otros métodos presenta la Biblia sobre cómo alcanzar sanidad? Marcos 6:13 dice, echaron muchos demonios y ungieron con aceite y muchos enfermos sanaron. Ahora Santiago 5:14-16 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite. En el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Por lo tanto, confesad vuestros pecados los unos a los otros, orad los unos por los otros, para que seáis sanados, y la oración del justo es poderosa y eficaz. Marcos 5:23, le rogó con fervor, mi hija está muriendo, ven, pon las manos sobre ella, para que sane y viva. ¿Cuáles otros métodos presenta la Biblia sobre cuál alcanzar sanidad? ¿Cuáles son? La primera en Marcos 6:13, ungirlo con aceite. Ok. Y luego en Santiago dice, si está entre vosotros algún enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, ¿verdad? Y luego dice, por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros. Es que para que la oración vaya con poder, ¿qué tenemos de que hacer sobre nuestros pecados? Es que hay que acordarnos también de que dice que nuestras transgresiones han hecho ¿qué cosa? Una división. Una división entre nosotros y Dios.
muchas veces nosotros primero, como tú decías al inicio, muchas veces nosotros nos ponemos en un papel de exigir a Dios el motivo por el cual no obtenemos sanidad, pero no estamos dispuestos a ir y confesar un pecado. Si nosotros hicimos algo, le debemos todavía a una otra persona, muchas veces preferimos, ¿qué cosa? Guardarnos eso e ir ante Dios y pedir sanidad. Por ejemplo, si nosotros, yo y tú, vamos a ver a un enfermo que está grave y sabemos que estamos en pecado, antes de ir a ver al enfermo, pues vamos a confesar nuestros pecados a Dios, porque no podemos ir así, porque no hay poder, no hay nada. Por más que estemos orando, no va a suceder nada. Primero debemos ponernos a cuentas con Dios y luego ir. Sí, eso son de las cosas básicas que tenemos que ir recordando. Recuerden que la lección se llama ¿Cómo alcanzar sanidad? Así que un paso más, una pista más que debemos tener para ir mejorando, en este caso, en cuestión de sanidad. Vamos entonces a ver lo que dice la pregunta 9. Dice, además de la oración, ¿qué se requiere en determinado caso para la curación del enfermo? Mateo 17:21 dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Ok, creo que eso también es sumamente sencillo y es algo más que debemos de añadir a la búsqueda de la sanidad, es que debemos de orar. ¿Cómo? Ayunar y orar. Ayunar y orar. Sí, ayunar. Una persona me decía, Arturo, pero ¿cuál es la finalidad de ayunar? ¿Realmente el simple hecho de ayunar te da poder? No ese es el tema, sino cuando tú te privas del alimento y estás pensando del alimento, no vas a acabar de ayudar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que estás tan metido en una actividad que se te olvida comer o se te olvida pasar ese tiempo de comer, se te pasa y se te van las horas muy rápido. Bueno, la intención del ayuno, más allá de estar tú ahí en la cama sufriendo y recordando en el que vas a comer hasta dentro de 12 horas, la idea es de que tú estés concentrado en qué cosa, en el estudio y en la oración. Y eso va a hacer que el lapso del ayuno, ¿qué cosa? Se pase. Muchas veces pensamos que el ayuno tiene valor simplemente por el sacrificio que haces por ayunar, pero no es el caso de ayunar por ayunar. Sí, vamos a suponer, porque si yo, antes de ir a ver a una enferma y grave, me pongo primeramente en ayuno, entonces, ¿qué hago con la carne cuando estoy ayunando? Debilito la carne y fortalezco el espíritu. Fortalezco el espíritu. Porque si no ayuno y voy a ver al enfermo, por mucha buena disposición que yo lleve, pero la carne está fuerte y lo espiritual está débil. Y muchas veces podemos estar orando y no pasa nada, porque primeramente nuestro estado carnal está muy fuerte y nuestro estado espiritual está débil. Sí, entonces hay que recordar esos puntos. A mí me llamó la atención bastante lo que dice también Isaías 58 con respecto al ayuno. Ojo, porque no, recordemos que la Biblia como tal se complementa en todos los pasajes. Y en Isaías 58 se habla bastante de un pueblo que ayunaba, pero no había ningún poder en él. ¿Por qué razón? Porque su ayuno era como, era sin valor, porque las cosas básicas del comportamiento entre ellos no la resolvían. Seguían teniendo las mismas pasiones y los mismos problemas como cualquier persona que comía. Entonces, ese ayuno al cual se refiere el Señor no es un ayuno solamente por martirizar tu cuerpo, o sea, por el simple hecho de no comer, sino la intención es que al no comer, tú puedas concentrarte en qué está faltando en tu vida. Y si hay algo que resolver, se resuelva. Y acompañado con oración, como decía ahorita mi padre, es un complemento ideal para que tú puedas ir con esa persona y tengas algo que dar. Porque muchas veces te presentas con el enfermo y bueno, te voy a leer 2 salmos, te oro y nos vamos, ¿no? Y ya no hay más, o sea, no hay más que dar. Bueno, eso, lo que tú estás diciendo, tienes razón, hijo. Nosotros necesitamos, ahora sí, como cuando una batería se descarga, ¿no? Si la batería se descarga, pues ya no funciona. Entonces nosotros debemos estar cargados
cargado del poder de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Comiendo? No, ayunando y orando para que el Señor nos dé la fortaleza y el poder para poder ir con esa persona que necesita de nosotros, pues la ayuda de Dios por medio de nosotros, ir con esa fe y ese poder de que tú puedes ayudarlo a que pueda salir de esa enfermedad. Bueno, no uno, sino por el poder de Dios. Pero a veces nosotros, como dices tú, ¿qué vas a dar si no tienes nada? ¿O qué vamos a llevarle a esa persona si nosotros también estamos enfermos? ¿No? Sí, porque hay que recordar que la sanidad primero es corazón, cuerpo, y luego se manifiesta. Y si tú estás sano por fuera, pero enfermo por dentro, ¿cuál va a ser la curación, no? Bueno, pasamos entonces a la pregunta número 10. Dice, ¿por qué motivo puede tardarse en llegar la curación? Dice Números 12, del 13 al 15. Entonces Moisés clamó al Señor: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. El Señor respondió: si su padre hubiera escupido en su cara, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y vuelva después. Así María fue echada del campamento durante 7 días y el pueblo no siguió adelante hasta que ella volvió. ¿Por qué motivo puede tardarse en llegar la curación? Y eso está un poco... Miren, aquí yo sé que eso se puede prestar a, como lo decíamos hace rato, ¿no? El extremo que era del pueblo judío en esos temas se basaban mucho en esos pasajes para poder determinar que el ciego era culpable por pecado, que esto, el otro, pero vamos a tratar de enfocarlo de esa manera. Muchas de las enfermedades en la actualidad no son por un tema de pecado, ¿cómo lo puedo decir? No tangible, o sea, algo que pasa por tu cabeza, sino muchas veces el pecado que ha cometido para poder estar enfermo, ¿qué cosa es? Son tus malos hábitos, ¿ok? Muchas de las enfermedades que hoy el pueblo de Dios tiene no radica por la consecuencia directa de un pecado que no puedes tocar, sino de un pecado que te comiste. No sé si me alcanzo a explicar. Sí, acordándonos de la lección del sábado pasado, hablábamos que el Señor nos dio un mandamiento. Si oyéramos atentamente la voz del Señor, si oyes la voz del Señor y guardas sus mandamientos, sus estatutos y todo lo que Él te manda, ninguna enfermedad nos iba a venir. Pero tristemente nosotros nos ha venido la enfermedad porque esos mandamientos no lo hemos escuchado, lo sabemos, pero no lo hemos puesto por obra. Entonces, el Señor no quiere que nosotros estemos enfermos. El Señor no quiere que nuestro cuerpo esté lo doliente, que estemos sufriendo. El Señor quiere que estemos sanos tanto como espiritualmente como en nuestro cuerpo. Pero ¿por qué no lo estamos, Arturo? Porque a veces nosotros nos pasamos por alto esas amonestaciones que el Señor nos da y al final de cuentas terminamos. ¿Quién sufre? Nosotros. El Señor mismo dice, todo lo que tú siembres va a ser cosechado. Y es cierto, a la larga tenemos que cosechar lo que hemos sembrado, pero luego decimos, ay Señor, ¿y por qué me enfermo? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? Porque hemos transgredido las leyes de salud. Sí, recordemos que Dios es un Dios de orden y un Dios de amor. Y un Dios de amor, claro. Aquí en Números hace referencia a esa falta que tal vez se le pueda hacer a tu padre. Y si tú humillas a tu padre, ¿acaso tu padre no te va a reprender? Entonces, la consecuencia directa de nuestros actos tienen una repercusión. Ahí está el caso de David con su hijo, por ejemplo. El haber destinado más tiempo a él como rey hizo que su casa fuera descuidada. Como consecuencia, su hijo cuando fue mayor, ¿qué pasó? Con Absalón, le estaba quitando el reino. Así que todas estas consecuencias que vemos en la actualidad, sí, en efecto, son consecuencias de pecado, pero ¿qué tipo de pecado? Que tú voluntariamente has hecho con tu cuerpo, con tu comida, con tu temperancia.
Y es verdad, en muchas ocasiones la sanidad se demora en llegar. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos que hay cosas básicas que cambiar. Sí, por ejemplo, dice, ¿por qué motivo puede tardarse en llegar a la curación? Aquí María había murmurado en contra del siervo de Dios Moisés. O sea, lo que estaban diciendo ellos, que acaso Dios nomás se manifiesta en Moisés y no se puede manifestar en nosotros, ese era un pecado que la había alejado de Dios. Ahora nosotros, hay a veces que nos aferramos a un pecado, posiblemente, y eso impide que seamos sanados. Y aunando de que no tenemos fe, pues el asunto está peor. Aquí en la nota 5 dice, y Moisés clamó al Señor diciendo, sana la hora, oh Dios, te lo suplico. Y el Señor le escuchó. El mismo Salvador que cientos de años después dijo al leproso, quiero, sé limpio. Pero María había sido la instigadora de esa mala obra. Aquí está hablando de cuando María habló en contra de Moisés, ¿no? Su pecado era grave a los ojos de Dios y él ordenó que se mantuviera fuera del campamento durante 7 días. Dios había demostrado la verdad mediante su espíritu ante Aarón y María. Les había dado facultades de raciocinio y había implantado en sus corazones el elemento de la fe, pero como sus deseos se habían cruzado, se pusieron del lado del enemigo y Dios los castigó significativamente por sus murmuraciones y quejas. Ahora aquí yo me acuerdo cuando también el pueblo de Israel le pidió carne a Dios, ¿no? Le dijo a Moisés le dijo, estábamos bien allá en Egipto comiendo esto, comiendo lo otro, y aquí estamos comiendo puro maná. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, les voy a cumplir lo que ustedes quieren, les voy a mandar carne. Y dijo Moisés, bueno, Señor, pero ¿cómo mataremos todos estos animales? Pero el Señor, el Dios es Dios, y les mandó lo que ellos querían. Pero ¿qué pasó? Ahora sí, como quien dice, se hastiaron de comer tanta carne que hasta se enfermaron. Entonces, a veces es lo mismo que pasa con nosotros, Arturo, que a veces nosotros pensamos que comiendo todo ese tipo de cosas, pues estamos bien, ¿no? Ya, eso no, pero al contrario, eso es para nuestro mal. Para eso vamos a ver la pregunta número 11, porque vamos a encontrar un poco la respuesta a esa pregunta. La pregunta 11, ¿qué circunstancias pueden estar dificultando la sanidad del enfermo? Job 42, del 7 al 10. Yo aquí puse el verso 10, porque es el que más se apega. Dice, cuando Job hubo orado por sus amigos, el Señor quitó su aflicción y duplicó lo que Job había poseído. Es que hay a veces que nosotros estamos tan cegados que hay a veces tenemos en nuestro corazón un resentimiento, quizás para un hermano de la propia iglesia, quizás para el pastor o para otra persona, un conocido, por ahí tenemos un resentimiento, o porque el resentimiento y el odio son primos hermanos. Y puede ser que eso me esté separando de nuestro Dios y separando de cualquier cosa que el Señor quiera hacer en mi vida. Y en el caso de Job, cuando Job hubo orado por sus amigos, se le quitó su dolor y sus aflicciones y el Señor le duplicó todo lo que había perdido. Ahora lo tenían doble. Sí, vamos a pasar con la siguiente pregunta, porque aquí también vamos a conectarla con esa. Dice, ¿por qué motivo, por qué motivó, personas no creyentes en Dios o incluso desobedientes a veces son sanadas por él? Aquí está interesante. Sí. ¿Por qué motivo personas no creyentes en Dios o incluso desobedientes a veces son sanadas por él? Así que vamos a buscar Lucas. Yo voy a leer Lucas. Ok, Lucas 11 al 19. Dice, de camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon lejos y levantando la voz gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando los vio, les dijo, id, mostrad a los sacerdotes, y mientras ellos iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios a gran voz. Además se postró a los pies de Jesús y le dio gracias, y era samaritano. Entonces Jesús preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los otros dónde están?
No hubo quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a complementar eso con Primera de Reyes 13. Ese es del 3 al 6. Dice, él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Ellos le ensillaron el asno y subió en él. Y fue tras el varón de Dios y lo halló sentado debajo de una encina y le preguntó, ¿eres el varón de Dios que viniste de Judá? Él respondió, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa. Pero él respondió, no podré volver contigo, ni entrar en tu casa, ni comer, ni beber contigo en ese lugar, porque por la palabra de Dios me ha dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino donde vayas. Ok, dice, ¿por qué motivo personas no creyentes de Dios o incluso desobedientes a veces son sanadas por él? Sí, mire, aquí vemos a los 10 leprosos, que eran personas, bueno, desobedientes en toda la palabra. Y ahora en Primera de Reyes, que personas que no creían en Dios eran sanados. Posiblemente nosotros o los hermanos que nos están escuchando han visto y oído que personas que no quieren con Dios actualmente les pasa un milagro. Y personas que están en la iglesia, que vemos que están luchando por su salvación, no hay ningún milagro. Por ejemplo, vemos en esta enfermedad del COVID, cómo hay personas que les pegó el COVID, que no creen en Dios y no creen en nada, y no les pasó nada, salieron airosas. Y hay personas que estamos viendo que son buenas hermanas, buenos hermanos a nuestra vista, y sufrieron las consecuencias y pérdidas del COVID. Se llama misericordia. El Señor dice que yo tendré misericordia ¿de quién? Quiero. Del que quiero. Entonces, vamos entonces a ir resumiendo los puntos que hemos estudiado hasta ahora. Número uno es, el Señor considera a todos como muy valiosos, a todos. No hace acepción de ninguna persona, a todos. Número dos, la prueba de que Él considera que todos somos muy valiosos es de que dio a quien, a su propio Hijo, no solamente para una sanación del espíritu, sino también para una sanación de qué cosa, del cuerpo. Muchas veces nos confundimos en el mundo religioso y pensamos que el solo hecho de tener una doctrina es suficiente para estar bien, pero también es suficiente conociendo que el Señor es capaz de sanar también el cuerpo. No tenemos que separar ambas cosas. Luego estuvimos viendo que existe formas de encontrar sanidad. Y la principal, o yo diría la básica para poder encontrar sanidad es la fe. La fe es el todo en ese tema. Pero sobre todo la fe no puede estar ligada con un producto o una sustancia que te cure hoy y qué cosa pase después. Que también te perjudique. Y hemos entendido de que aún en eso el Señor ha hecho hasta el día de hoy misericordia. Que a pesar de que nosotros estamos tan influenciados por encontrar sanidad en químicos y en muchísimas cosas que dañan el cuerpo, Dios ha tenido un amor infinito y nos ha dado misericordia. Pero hoy somos llamados ¿a qué? A encontrar sanidad en lo sencillo, en lo natural. Todo con fe, no separando esto. Claro está, porque lo habíamos visto. Muchas personas consideran que lo natural es más importante que qué cosa, que la misma fe. Y eso tampoco es eso también es un extremo dañino. Así que vamos a resumir todo eso con la pregunta número 13. Dice, ¿cuál fue la misión que se le encargó a los discípulos y cuál es la nuestra ahora? Repítelo otra vez, por favor. ¿Cuál fue la misión que se le encargó a los discípulos y cuál la nuestra ahora? Mateo, Lucas, Marcos dicen exactamente lo mismo. Voy a leer Mateo 10 del 7 al 8. Ok. Dice, proclamad, bueno, desde el 5, a estos 12 envió Jesús de darle estas instrucciones: no vayan a los gentiles ni entren en la ciudad de Samaritano, id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, proclamad que el reino de los cielos está cerca, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da gracia, no lleves ni oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas,
ni sandalia, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Ok, ok. ¿Cuál es la misión que se le encargó a los discípulos? De ir, Ir, ir y predicar y sanar. predicar y sanar. Ir, predicar y sanar. No solamente es una, no solamente es otra, es un complemento. Hace rato estudiamos un poco pues, aquí en familia acerca de la carta a Gálatas y veíamos cómo es muy importante que la gente sepa que hay sanidad espiritual, pero sanidad real, no una sanidad que es válida si haces o no haces algo. Que hay sanidad, que Dios está preocupado para que tú puedas encontrar salvación. Mi padre decía un ejemplo de alguien que se está nadando, en el agua, que se cayó de un barco y se está ahogando. En ese momento le enseñas a nadar, no, lo salvas. Es entonces ahorita que la misericordia de Dios es muy grande y a pesar de lo que pasa en alrededor, podemos encontrar la mano de Dios extendida para salvarnos. No solamente en lo espiritual, sino también en qué cosa, en lo material. Aquí dice, bueno, ¿cuál fue la misión dada a los discípulos y cuál es la misión dada a nosotros? Exacta la misma. Dice Mateo 24:14, este evangelio será predicado en el reino, predicado todo el mundo por testimonio a todas las naciones, entonces será fin. Creo que la mejor predicación es por testimonio, porque por testimonio, en Romanos 2:24 dice, porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Podemos estar predicando la palabra, pero nuestro mal comportamiento, nuestra manera de vivir y nuestros malos hábitos echan a perder la palabra de Dios. Y por eso muchas personas ya no creen cuando nosotros le hablamos. Por eso dice el Señor en Mateo 24:14, que este evangelio es mejor predicado por testimonio. Amén. La nota 7, Cristo desea que sus hijos sean obreros, médicos, misioneros, capaces de hacer su voluntad porque conocen sus principios de curación y están preparados para usar los remedios que él mismo ha provisto, como la luz del sol, el aire, el puro y el agua. Miles que descienden a la tumba podían ser sanados si recurrieran al dispensario del Señor, en vez de acudir a las drogas que el hombre provee. Nuestro pueblo debería ser inteligente en el tratamiento de los enfermos. Muchos deberían procurar la educación que los capacitará para combatir las enfermedades en sus variadas formas, por medio de los métodos más sencillos de tratamiento. Miles han descendido a la tumba debido al uso de drogas venenosas y se podrían haber restablecido con métodos simples de tratamiento. Los tratamientos de hidroterapia aplicados sabiamente y hábilmente podrían ser los medios para salvar a muchas vidas. Dice, los embajadores de Cristo pueden ser 2 veces más útiles si saben cómo restaurar la salud de los enfermos. Esta era la obra de Cristo. Mientras presentamos el caso de los enfermos al Señor para que los restaure con su poder sanador, se les debe enseñar lo que tienen que hacer para ayudar a la naturaleza, no con medicamentos de drogas, sino utilizando los agentes curativos que el Señor ha preparado, es decir, la luz solar, el aire puro, el agua, el ejercicio saludable. Estas cosas poseen un poder curativo que millones en nuestro mundo desconocen. Debemos usar sabiamente estos agentes curativos y al hacerlo todo está a nuestro alcance y debemos combinar nuestro trabajo con nuestras fervientes oraciones. Amén. Amén. Bueno, y es así como terminamos con esa escuela sabática que durante 3 meses hemos estado hablando acerca primeramente de libertad religiosa, salud y temperancia. Así que agradezco a todos los que se han quedado hasta este minuto. Vamos a estar volviendo a tener esos estudios la próxima semana, pero ahora vamos a estar hablando sobre la vida de Cristo, parte 4. Si alguien tiene el interés de poder conocer cuál es la guía de estudio para poderla estudiar con nosotros, en la descripción de este video van a encontrar un enlace para que puedan descargar esa guía en varias presentaciones para imprimir o para tenerlo aquí en el celular o en la computadora. Así que vamos a terminar con una oración. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
En esta hora, Señor, te damos gracias nuevamente porque nos has dado la vida y nos das este día de santo para poder disfrutar de tu palabra, Señor. Señor, hemos terminado este trimestre con tus lecciones que tú nos has mandado, Padre. Ayúdanos a ponerlo en práctica y a poder mejorar nuestra vida espiritual como nuestra vida física, Señor. Te pedimos perdón porque quizás no hemos vivido de acuerdo a la luz que tú nos has dado, Señor, pero te pedimos que tú nos ayudes a poder hacerlo, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Bendice a los hermanos donde quiera que estén, Señor, y que tú puedas estar con ellos, así también como nosotros. Gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.